incomparable, Dios creador de todas las cosas. Señor, nos acercamos a ti solo confiando en los méritos de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, sabiendo que bajo ese nombre tú nos escuchas. Te pedimos, oh Rey de Gloria, que tú hables a nuestros corazones, que nosotros podamos entender tu verdad. Tu palabra es la verdad. Prepara nuestros corazones para recibirla con fe, tanto los que estamos aquí, al igual que los que están por los medios digitales. Sabemos que tu palabra jamás regresa vacía y siempre cumple el propósito por el cual va a ser enviada, Señor amado. Nos encomendamos en las poderosas manos tuyas que son suficientes. No mires mi iniquidad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Éxodo 13, 17 al 22, la columna de nube y de fuego. La liberación del pueblo de Israel en Egipto muchas veces se puede ver a la ligera, pero siempre es maravilloso volver a leer de ella. El pueblo era esclavo de un pueblo opresor. Este pueblo opresor era el imperio humano más grande de la época. Era la cuna de toda la ciencia, arte y tecnología. También representaba un sistema gobernado por el hombre completamente, que incluía el paganismo, la hechicería y la inmoralidad, que los hombres caen cuando se alejan de Dios. Era un pueblo con cultura y conocimientos, poder económico y bélico, e Israel era un esclavo. Su liberación es un hecho que demuestra la intervención de Dios. El pueblo era esclavo sin ningún tipo de esperanza, sin ninguna oportunidad, pero Dios hizo. El cristianismo no son filosofías ni religiones que indican que poniendo en práctica ciertos mandamientos para buscar ganarnos el favor de Dios. El cristiano cree en hechos, cree en la historia, cree en la intervención de Dios. Dios libera a Israel de Egipto con brazo poderoso. Es un hecho. No lo lleva por la tierra de los filisteos, como hemos leído, porque encontraría guerra. Y su joven fe lo haría desfallecer frente al nuevo reto. Como aquellos espías que cuando vieron la tierra a distancia, también su corazón desfalleció. Dios los iba a introducir, y así lo hizo, ciertamente, pero lo llevaría por un camino desértico, áspero e inhóspito, para probarlos, enseñarles cómo confiar únicamente en Dios, a depender exclusivamente de Dios. Es lo que podemos leer en nuestras Biblias. Durante su travesía en el desierto, hubo muchas dificultades, pero Él iba a estar presente para guiarlos a superarlas. El pueblo
venía de una esclavitud no corta, sino más de 400 años. Estaban sometidos a los caprichos de sus amos. Y la tiranía era el tono de su maltrato. Cuando uno está en esta condición, el enemigo busca sembrar en nuestro pensamiento que debes resignarte, que te conformes a lo que Él dicta, porque si la mente lo acepta, el corazón se somete. Si la persona cree, la voluntad le sigue. Así hay menor resistencia al momento de abusos y atrocidades. La persona hace su vida en la base de estos pensamientos o creencias, se adapta a este pensamiento de esclavo y dentro de eso se le da a elegir ciertas cosas o personas que alivian su carga de alguna manera. Y esto lo constituye ahora su fuente de felicidad. Dicho de otra forma, se conforman. Se conforman. Por ejemplo, cuando usted lee en Éxodo 16:3, el pueblo exclama que ojalá se hubiese quedado en Egipto, donde comían carne hasta saciarse. Pero ellos están claros, o estaban claros, que en Egipto eran esclavos, pero se habían conformado, habían aceptado estas carnes que era lo que sus amos le proveían. Estaban atados a ese conformismo. También tenían costumbres paganas que aprendieron durante su tiempo en Egipto. Por ejemplo, en Éxodo 32 registra cómo el pueblo hizo una figura de un becerro como había aprendido en Egipto. Crear ídolos era su adoración a sus fuentes de bienestar. Es innato que el hombre consagre aquello que bienestar y seguridad le produce. Dios los introduce en el desierto para enseñarles el camino que el que Él prepara es diferente a todo lo que uno se puede imaginar. Totalmente diferente. Porque nuestro Dios es incomparable. Dios los había hecho libres. Físicamente lo eran. Pero su corazón todavía era esclavo. Extrañaban las obras de Egipto y se inclinaban ante los dioses de su imaginación, teniendo delante de ellos la columna de nube y de fuego. En el desierto, apoyarse en un becerro de oro, ni las viejas tradiciones podían sustentarlos en medio de esta tierra inhóspita. Es imposible. La columna de fuego, la nube y de fuego representa la presencia de Dios. Los guiaba por dónde y cuándo debían pasar. Alumbraba el camino. Les daba protección. El pueblo dependía de esa columna. Si se adelantaba,
o se atrasaba, al mover de esa columna estaba muerto. Bajo la columna entenderían la fe bíblica, confianza de vida, esperando en Dios. Dios los hizo libres y le dio vida y vida en abundancia. Nunca faltó el agua, comida y vestido. Sus rebaños se multiplicaron. Les dio leyes para regularse. Los bendijo y los exaltó entre los demás pueblos. ¿Qué pedía Dios? Que le creyesen. Y la evidencia de eso era sujetarse a lo que Él decía. Esperar el mover de la columna. Mientras más crece la fe, menos duda. La duda es la ausencia de la fe. La fe es activa. Diariamente debían recoger el pan y del agua que Dios enviaba. Debían observar sus leyes y estar pendientes al mover de la columna. Dios alumbraba el camino y ellos debían atravesarlo. En ese camino, en ese caminar, los dioses falsos quedan totalmente expuestos, porque nada podían hacer esos dioses en el medio del desierto. Eran inservibles. Sus costumbres debían morir. Dios les había dado una nueva vida. Su forma de pensar debía ser reemplazada por la nueva forma de vivir que Dios les impartió. El viejo hombre había quedado atrás y un nuevo comienzo era hoy, porque Dios hizo. El cristiano cree en lo que Dios hace. Y en el desierto solo era importante, al nivel de vida o muerte, lo que Dios hacía, lo que Dios proveía. Su manera de pensar, costumbres, acciones organizadas, todo lo que hemos mencionado, debían ser enmarcados debajo de la presencia de Dios, o debajo de esa columna de nube de fuego. Era la única forma de garantizar resultados fructíferos. Era la única manera de vivir. Esta manera de Dios de educar al pueblo no era nueva para Dios. Cuando usted, por ejemplo, también toma la vida de Abraham, ve los mismos patrones. Y eso fue alrededor de 430 años antes. Abraham, como originalmente era conocido, habitaba en Ur de los Caldeos. Un hombre de 75 años de edad, con su mujer Sarai, vivían en ese lugar. Y Dios hace un llamamiento a su vida para que se mude de ese lugar, dejando todo atrás, a su familia, ¿verdad?
No había mucho detalle, solo un llamamiento, una intervención de Dios a su vida, una invitación a confiar para ir a un lugar desconocido, distante, a vivir diferente. Abraham era un hombre de 75 años. Es lógico pensar que a esa edad sería la novedad algo inusual. Pero quiero resaltar nuevamente que Dios hizo la acción de Dios. Abraham cree a Dios. Es decir, pone su confianza de vida en Dios. Considera que esta persona es digna de su confianza, dándole gloria a Dios, y Dios se le revela, porque ve en Abraham esa apertura y lo lleva al desierto. Ahí Abraham, al igual que el pueblo de Israel, iba a aprender a depender exclusivamente de Dios, únicamente de Dios. En medio de ese lugar inhóspito y desconocido para él, su experiencia de 75 años no iba a ser relevante para su sobrevivencia. Su red de contactos o de apoyo que uno tiende a crear a lo largo de los años no tendría ninguna participación en el medio de ese lugar. Sus animales, sin la provisión de Dios, morirían de sed y de hambre, al igual que todos los siervos que tenía. Sin la protección de Dios, sería exterminado por los pueblos paganos de alrededor. Dios lo mete en la escuela del Espíritu, así como a Israel. Abraham debía esperar en Dios. Debía accionar cuando Dios lo indicaba. Si le decía, cava aquí, ahí debía cavar, porque de ahí iba a brotar agua. En el camino, Abraham debía abandonar su manera vieja de vivir. Su manera de pensar debía ser renovada. Sus costumbres también iban a morir. Dios le daría incluso un nuevo nombre en representación de la nueva creación que Dios había hecho en él. Cambiaría de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Abraham sería testigo que no hay nada imposible para Dios, que las circunstancias y limitaciones materiales son irrelevantes para este Dios que lo había llamado, que la fe no es contraria a la razón, sino que supera la razón. Porque para Dios es lo mismo la noche que el día. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. Del desierto a un campo fértil, no hay diferencias para Dios. Dios está encima de todas las cosas. Que es verdad que Dios pide todo de uno, pero también es verdad que Él se convierte en todo y que fuera de Él no hay nada. Y
con la ayuda del Señor necesito poder aplicar esto a la iglesia. Al igual que antes, Dios ha hecho y ha hablado alto y claro por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dios ha hablado con categoría y supremacía en la cruz del Calvario. No habrá ninguna otra señal más que esta, dijo el Señor. Mateo 12, 31 al 41. Y no habrá ninguna, porque no hay ninguna otra superior a esta. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo en el debido cumplimiento del tiempo. El Hijo, la palabra, el Verbo se hizo carne, la imagen de su sustancia, venía a este mundo y nos trajo un mensaje que permanece hasta el día de hoy y hasta el final de la eternidad. Que todo aquel que crea en Él y se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona y se puede reconciliar con Dios. Dios lo regenera, Dios lo renueva y lo restaura al diseño original. Así como el pueblo de Israel fue convencido de que debían conformarse a las obras de su esclavitud, así el diablo lo quiere conformar al pecado, viviendo en vergüenza, miedo, invadido de dudas, de malicia, de inmoralidad, amargura, ira, celos, envidias, hechicerías, maledicencias, idolatría y muchas otras. Todos estos pecados el diablo le ha hecho conformarse, pero Cristo lo liberta de todo eso y vivirá en abundancia. Usted es libre, verdaderamente libre, porque la única solución definitiva al pecado es la sangre del Cordero de Dios. Así como Israel salió de la esclavitud de Egipto, así Cristo liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Mas nunca andará en vergüenza, sino que Dios lo levantará su rostro como a la luz del mediodía. ¿Qué debe hacer? Se apropia de esto por medio de la fe en Jesucristo. Así como Abraham se apropió de las promesas de Dios cuando decidió confiar su vida y perfeccionó accionando, caminando en pos de Dios. Crea en Jesús y reconozca su falta. Esa vida de pecado no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad propia. Es el momento de cambiar de parecer y ajustarse a lo que Dios dice. Abraham siguió a Dios al desierto y se despojó de todo lo que él confiaba. Dios fue renovando su manera de pensar. Lo metió en la escuela del Espíritu. Cambió su manera de vivir. Hoy no es diferente. Crea en Jesús como el único medio de volver a Dios. Y deje de apoyarse en su propia prudencia. Y confíe únicamente en lo que Dios dice.
su palabra, la Biblia. Como la columna de nube y de fuego guiaba a Israel en cada paso, como alumbraba su camino. Así es esta palabra. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando los demás sientan confusión y caiga la desgracia al mundo de los impíos, cuando llegue el pavor repentino, usted no temerá mal alguno. Estará confiado como un león, porque estará sobre la roca eterna, firme. Algunos de los que estén alrededor se preguntarán, ¿cómo no corres bajo la corriente de este mundo? ¿De dónde proviene tu seguridad? ¿De dónde es tu sabiduría? Y le podremos contestar, como el salmista indicó, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, y fuera de él no me interesa absolutamente nada. Con él lo tengo todo. Cuando tropiezo, él permanece fiel, estira su brazo y me levanta, me coloca en lugar espacioso, porque así le agradó, y hace mis pies como ciervas, para que yo pueda andar en las alturas. Y me quedará solo reconocer quién como Jehová. La gloria es para el que está sentado en el trono y al Cordero. Así como Dios guiaba a Israel y a Abraham a la tierra habitable y segura, así Dios ha provisto su poderoso Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, ilumina mi mente para que yo entienda su sabiduría. El Padre lo escondió de los poderosos y sabios y se lo reveló a los niños. Fe como un niño, confiando en Dios como un niño, en lo que hace mi Padre, en lo que dice mi Padre. Confío en su carácter y sé que este Dios es bueno, es justo y es perfecto. Y considero que Él es digno de confianza y prosigo, a pesar de que no entienda todos los detalles. Mire la cruz. Acérquese a la puerta que Dios ha dejado y transite el camino que Dios ha trazado. El camino es Cristo. La verdad y la vida también. En el desierto, Abraham e Israel conocieron a Dios. Era el camino que Dios había diseñado. El camino que Dios ha diseñado hoy es Cristo. En ese camino conocerá a Dios Padre. Cree en Jesús. Y Dios irá renovando su mente por medio de su palabra. Y la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El cristiano cree en la historia, cree en los hechos. No es religión, no son conceptos.
El cristiano cree a Dios, lo que Dios hace, lo que Dios dice. Y en la cruz, Dios cargó toda la culpabilidad del hombre. Imputó todo el pecado en su Hijo inocente. El hombre sin pecado en sustitución de los pecadores. Y murió, porque la paga del pecado es muerte. En su muerte, Cristo destruyó al diablo y a este mundo porque nunca cedió a ninguna de sus ofertas. Lo venció. Y al tercer día resucitó, destruyendo también el dominio de la muerte, porque Él vive para siempre. Esto lo hizo Dios. Es un hecho. Y Dios ha jurado que cualquiera que confía únicamente en esta obra, tampoco verá muerte. Y se reconcilia con Dios. Y esa inocencia de Cristo es aplicada a su vida por medio de esa sangre sin pecado. Por la obediencia de un hombre, muchos serán salvos. Arrepiéntase y deje de pensar diferente, confórmese a lo que Dios dice. Dios ha hablado alto y claro por medio de su Hijo amado. Crea en Jesús y arrepiéntase. Vamos a orar. Señor y buen Padre nuestro, tú que creaste todas las cosas y conoces todas las cosas. He aquí tu pueblo, Señor amado. Tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable porque te plació. Y nos has sostenido hasta este día porque te ha agradado. La honra y la gloria es solo para ti. Solo tú la mereces. Señor, te pedimos que nosotros podamos vivir conforme a tus estatutos, conforme a tus mandamientos. Que no haya ninguna tela de duda en nuestros corazones. Desarraiga todo lo que estorba en nuestro crecimiento hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no seamos de tropiezo ni para los de adentro ni para los de afuera. Que predicamos estas buenas nuevas en todo tiempo, porque la única solución del hombre eres tú. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, que está a la diestra tuya. No hay ninguna otra más. No hay ninguna otra solución. No hay ninguna otra respuesta. Que nosotros no nos atrevamos ni a pensar fuera de lo que está escrito, Señor amado. Que nosotros podamos perseverar en la fe para estar contigo toda una eternidad y verte cara a cara, Señor amado. En el momento en que tú nos llames, sabemos que será así, porque tú has prometido y tú no mientes. Gracias, Señor, por el privilegio de ser cristiano. Qué gran privilegio de estar lejos de las confusiones que hay hoy, lejos de la muerte. Tú nos has salvado. Gracias, Señor. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y muévete con poder. Derrama de tu poderoso Espíritu Santo. Derrama de tu poderoso Espíritu Santo, Señor amado.
Sabemos que una visitación tuya cambia todas las cosas para siempre. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder volver a ti confiadamente por medio del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Con nosotros nuestra hermana Gisela Maritza.